Este día miércoles vamos a descubrir otra razón para descansar. Ese es el tema que corresponde para el estudio de hoy. Recuerde que durante esta semana estamos considerando el tema los ritmos del descanso y estamos aprendiendo sobre el séptimo día semanal como el sábado que especialmente el Señor nos ha dejado a nosotros para un día de comunión con Él. Así que le invitamos a que nos acompañe en oración para el estudio de hoy. Nuestro buen Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia para que nos ayudes a descubrir en tu palabra esa otra razón que tú nos das para guardar tu día santo, ese día que tú apartaste desde la creación. Así que, Padre, venimos para suplicar tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, durante estos días hemos dejado ya al pueblo de Israel, incluso vagando en el desierto, y ahí viendo ese milagro que Dios hizo con el maná, un milagro que reforzaba semanalmente la observancia del día sábado. Pero ahora nos encontramos 40 años después, ya muy cerca de la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida, con un Moisés anciano ya, está a punto de fallecer, y le interesa que el pueblo de Israel no olvide que Dios está dirigiéndolo todo, que Dios está siempre al control de todo. Y por lo tanto, les recuerda los mandamientos. Ahora, pastor, en Deuteronomio capítulo 5, versos del 12 al 15, se repite el cuarto mandamiento. Pero un lector atento notará que es bastante diferente, bueno, yo diría bastante diferente, tiene varias diferencias de Éxodo 20 del 8 al 11. ¿En qué radican esas diferencias y por qué es importante esa diferencia? Muy bien, creo que en el libro de Deuteronomio tenemos, de hecho el mismo nombre lo dice, es una repetición de la ley. Y Moisés quería asegurarse, tal como usted lo mencionó, que esta generación, que eran los hijos de todos los que quedaron en el desierto, porque increíblemente solo 2 personas de las que salieron originalmente de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida, y todo por la falta de fe, por la incredulidad. Así que ese es un concepto que también hemos repasado esta semana. Pero ahora nos centramos en que en la repetición de la ley, Moisés no lo hace así literalmente. De hecho, en los 10 mandamientos, recordemos que los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios mismo. Así Él los escribió con su propio dedo. Y en Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, que Moisés oralmente está repitiendo, está dando al pueblo un recordatorio de la ley, él comienza y le dice guardarás. Guardarás. Y usa esa palabra, guardarás, el séptimo día. En Éxodo capítulo 20, Dios dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y une la creación con guardar el día sábado. En Deuteronomio capítulo 5 dice: acuérdate de que fuiste esclavo. Entonces se menciona la palabra acuérdate, pero se le da la razón de la liberación de la esclavitud. De hecho, si ellos eran los hijos de los que habían estado en Egipto, ¿por qué Dios les dice acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto? En otras palabras, Dios les estaba diciendo: ustedes siguieran en la esclavitud, ustedes continuarían siendo esclavos si yo no hubiese intervenido. Así que aquí tenemos la diferencia entre estos mandamientos, pero o la manera como estos mandamientos están siendo interpretados. Pero lo que sí es claro es que ahora tenemos 2 razones: la razón de la creación y la razón de la redención, de la liberación, que ya lo podemos ampliar nosotros al concepto de la redención, que es lo mismo también para nosotros. Y me llama mucho la atención eso que usted mencionaba. Es un buen recordatorio para esa nueva generación que está ahí, porque es cierto, si Dios no hubiera intervenido 40 años antes, esta nueva generación habría nacido como sus padres nacieron, en plena esclavitud, sin conocer nada más, sin conocer mayores libertades, absolutamente nada.
Entonces, pastor, podemos decir que el sábado es un símbolo apropiado para nosotros hoy en el siglo XXI de la liberación, como usted mencionaba, de la redención que Jesús ha obrado en nosotros. Hago la pregunta porque aquí parece claro en el texto para los israelitas, pero ¿puede ser también para nosotros en el siglo XXI? Definitivamente creo que el cristiano hoy tiene razones poderosas para creer en Dios, para adorar a Dios, para seguirlo a Él, para tomarlo en cuenta en su vida, para tomarlo en serio de que Dios existe y Él tiene una voluntad revelada a través de su palabra. Y esa razón es que Dios es el creador, pero amén, aparte de eso Dios es el redentor. Recordemos que esa creación perfecta, hermosa, que Dios vio buenísima, esa creación sucumbió, cayó ante el pecado, pero Dios no la dejó abandonada. Y el sábado nos recuerda eso, ni antes del pecado, ni después del pecado. La tierra es simplemente un pedazo de roca esférica girando en el universo sin ningún sentido. No, hay un propósito, hay un sentido. En medio de las pruebas, sí, en medio de las dificultades, sí, Dios nos las planeó, pero hay un propósito y eso nos ayuda mucho a descansar. Así que, como bien se ha dicho también, le pertenecemos a Dios doble, por creación y por redención. Ahora, hay un aspecto aquí que me gustaría enfatizar del mandamiento, que esta palabra que encontramos en Deuteronomio 5, donde dice guardarás, es una orden, acuérdate, también es una orden, y dice 6 días trabajarás. Dios nos está garantizando que si nosotros lo tomamos en cuenta a Él, Él se va a encargar de garantizarnos que al descansar en el 7º día, nosotros tengamos el trabajo los otros 6 días, porque Él lo da incluso como una orden. Es como con decir, o en otras palabras, mira, yo te voy a dar trabajo 6 días para que el 7º día tú descanses. Sé que es un desafío para la fe, para alguien que me está escuchando en este momento, pero es bien importante entender que cada vez que Dios da una orden, Él va a poner todo el ambiente, todas las circunstancias para que esa orden la podamos obedecer. A veces amén, parecerá que no funciona, pero solo parece, porque al final Dios se encarga de allanar el camino. Y es como hemos dicho ya en lecciones anteriores, debemos confiar en esos propósitos que Dios tiene, que aunque al principio parezca, como ya dijimos esa palabra, parece que no funciona, parece que las cosas no cuadran bien, el propósito de Dios se mantiene y Él lo cumple en nuestras vidas. Y hablando de eso, pastor, del propósito de Dios y de cómo es un desafío para la fe esto, y uniéndolo con el hecho de que el sábado se convierte también en un símbolo de redención, de liberación, ¿por qué entonces debemos siempre centrar esto en la persona del Señor Jesucristo? Le hago la pregunta porque cuando uno recuerda Juan capítulo 1, versos del 1 al 13, se nos presenta al Señor Jesús como el Creador que aparece en Génesis capítulo 1. Así es, hay 3 textos en el Nuevo Testamento y es bueno que usted los examine. San Juan capítulo 1, Hebreos también, el capítulo 1 y Colosenses. Allí nosotros encontramos a Jesús como creador, como amén, el que no solamente es el que vino y murió en la cruz del Calvario, anduvo aquí sanando a los enfermos, no, sino que Él es el creador, Él es el que estaba también involucrado en este proceso de la creación de este mundo, y la Biblia lo pone muy claro, muy enfático en esos 3 pasajes que son los primeros capítulos de cada uno de esos libros que mencioné. Muy bien, entonces recuerde, el sábado también nos habla del Señor Jesucristo porque es el Creador. Entonces, pastor, tenemos suficientes razones en la palabra de Dios para ser obedientes y para escuchar su voz, y creo que lo mejor que podemos hacer es estar dispuestos a obedecer, y por eso le invitamos a usted que está en sintonía de Radio Adventista o está escuchando esta transmisión, que nos acompañe en esta oración que nuestro pastor hará por nosotros para que podamos dar ese paso de fe. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú has hecho por nosotros más de lo que
tal vez debiste haber hecho, pero tú eres un Dios de amor, un Padre que cuida de su creación. Gracias porque creaste todo, pero también rescataste, has redimido aquello que se había perdido. Permítenos creer y obedecer, confiar en tu palabra y también en ese poder que tú tienes, así como tú manifestaste al pueblo de Israel tu poder a liberarlos de la esclavitud. También tú tienes el poder para liberarnos a nosotros de cualquier vicio, adicción, pecado que puede estar afectando nuestras vidas. Gracias por toda tu obra creadora y redentora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.